Hola, buenos días. Mi nombre es Alex Cuscano. Soy contador público colegiado que reside actualmente en el país de Perú. En esta mañana vamos a dar una introducción a lo que es el curso de especialización que iniciamos en breve sobre normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas, NIF para pymes. Este marco normativo es aquel que utilizamos para, como su mismo nombre lo dice, preparar y presentar información financiera para pequeñas y medianas empresas. Es un marco que ya a nivel internacional se viene aplicando hace algunos años, cada vez en más países, ¿no? Y así como las NIF plenas o NIF completas, como las conocemos, pues son obligatorias, ¿no? Vamos a ver más adelante un mapa mundial donde vamos a identificar aquellos países que están actualmente aplicando estos estándares, ¿no? Entonces, hablamos de NIF plenas, NIF completas, que en la mayoría de los casos son para empresas grandes hacia arriba, ¿no? Ya empresas corporativas, etcétera. Y las NIF para pymes para aquellas empresas que están debajo, ¿no? Las pequeñas, medianas. En algunos países, como el caso peruano, se utiliza también una terminología como microempresa, pero ahí ya va a depender de la jurisdicción, ¿no? Lo que establezca las normas de cada país, de si esas microempresas también aplican NIF para pymes o, como el caso peruano, repito también, hay otro marco, ¿no? Nosotros estamos próximos a tener un manual de contabilidad para microempresas, lo cual pues ya diversifica, por decirlo de alguna manera, los marcos normativos que tienen que utilizar aquellas empresas del sector privado para preparar y presentar información financiera, ¿no? Entonces vamos a ir desarrollando este marco normativo de NIF para las pymes desde la definición de la necesidad de emitir este juego de normas, ¿no? Sobre los beneficios que otorga hacia las organizaciones. Luego también repasaremos cada una de las secciones que componen esta norma de NIF para pymes y en la última parte, como valor agregado, ¿no? Vamos a hablar sobre lo que es la tercera versión de NIF para pymes, ¿no? En la actualidad estamos aplicando la segunda versión, ¿no? Que entró en vigencia el año 2015. La anterior fue la del 2009. Pero ya podrán ustedes identificar rápidamente que el marco que actualmente utilizamos del 2015, pues oye, hasta la actualidad son muchos años como que ya ameritaba una actualización. Es por eso que ya el año pasado se publicó, en noviembre del año pasado, se publicó el borrador de lo que va a ser la tercera versión, ¿no? Hasta febrero de este año se estuvieron recibiendo comentarios, preguntas, etcétera, respecto a eso, a ese borrador, y ya el YASB se encuentra pues trabajando la versión final y seguramente antes de fin de año ya podemos ver su publicación. Ahora, su entrada de vigencia es muy probable que sea para el año 2025. Entonces, es importante también que vayamos anticipando cuáles son esos cambios que se vienen, ¿no? Que les adelanto, es en gran medida alinear a los cambios que se han venido haciendo en NIF completas, porque hay que recordar que primero sale las NIF completas o NIF plenas y este marco normativo ha servido de base para emitir o elaborar las mismas NIF para pymes, ¿no? De hecho, muchos de los tratamientos o casi los mismos tratamientos que se aplican en NIF completas, pues se aplican en NIF para pymes. Entonces, ¿cuál será la diferencia? Vamos a verlo un poquito más adelante. Entonces, como decíamos, actualmente la versión que está vigente de NIF para pymes es la del 2015, pero al basarse en NIF completas y a la fecha ya han pasado muchos años y han aparecido nuevas normas, se han modificado algunas, entonces era oportuno que se actualice las NIF para las pymes. Entonces hablaremos también de cuáles son esos cambios importantes de tal manera que podamos también ir preparándonos para esa próxima implementación. ¿De acuerdo? Tenemos este material que hemos preparado. Vamos a ir desarrollando algunos aspectos. Como primero, la definición, ¿no? ¿Qué son las NIF para las pymes?
Más allá de la definición que podemos aquí ver textualmente, es importante que repasemos un poquito la historia, ¿no? ¿Y a qué me refiero? No vamos a ir más atrás de los años 70, cuando se crea el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad, la cual tiene como objetivo emitir normas internacionales de contabilidad, las famosas NICs, de tal manera que se estandaricen los registros contables, ¿no? Entonces, en el año 73, se crea este comité y se empieza a emitir estas normas internacionales de contabilidad. El objetivo era estandarizar, como decía, los registros contables, ¿no? Oye, mira, en los comités o en los encuentros de los grandes países en el mundo, pues surgía esa necesidad. Oye, mira, Estados Unidos tiene su normativa, por ahí el Reino Unido también tiene su normativa, pero no hay un conjunto de normas internacionales que establezcan las reglas de cómo se deberían contabilizar las transacciones, de tal manera que manejemos un único lenguaje, ¿no? Entonces fue necesidad de esos grandes países porque tenían sus mercados de capitales en donde las empresas pues salían a levantar capital, no solo localmente, sino también a nivel extranjero. Entonces, pues existía mucha confusión, no se entendía la información financiera de las entidades, a lo mejor algunas prácticas podrían ser incoherentes con la realidad y eso podría generar también problemas en las bolsas de valores, en las economías, etcétera. Entonces, era importante que se desarrolle un marco normativo que estandarice los registros contables. Entonces, pues, ahí es cuando empiezan a nacer las normas internacionales de contabilidad, ¿no? Pero si retrocedemos, y no quería hacerlo, hay marcos normativos más antiguos, ¿no? Y quizás el más importante es el marco normativo de los Estados Unidos, ¿no? Desde los años 1500, si no me equivoco, se empiezan a desarrollar normas. Y estas también han servido en muchos de los casos como base para desarrollar las normas internacionales de contabilidad o las NIF que más adelante pues vamos a identificar en esta línea del tiempo. Entonces, estuvimos con las NICs desde los años 70, ¿no? Y hasta el año 2000, ya habían pasado algunas décadas, se vuelve a tomar en consideración el aspecto o la necesidad de la información financiera de las entidades, nuevamente como iniciativa de los grandes países, ¿no? Entonces, estábamos bien con este marco normativo internacional porque se había logrado de alguna manera estandarizar los registros contables, pero había que ir más allá. Y cuando me refiero a ir más allá, me refiero a no solo pues abocarnos en lo que son los registros contables. Está bien. Recordemos que al final lo que producimos, ¿no? Como parte de todo nuestro proceso de generación de información financiera, pues son estados financieros, ¿no? Conjunto completo de estados financieros. Y estos utilizan los usuarios, ¿no? Entonces, está bien estandarizar los registros contables, pero que como ocupamos principalmente el espacio de la contabilidad en sí. Pero, oye, hay que también ocuparnos en información financiera, porque esta es la que finalmente toman o utilizan, ¿no? Dan lectura los usuarios para la toma de decisiones, ¿no? Entonces ahí es cuando se cambia el norte, o mejor dicho, evoluciona a ya no solo desarrollar normas contables, sino normas de información financiera, ¿no? Que englobe todo. Es así que se evoluciona, el mismo comité cambia de nombre también, deja de ser Comité de Normas Internacionales de Contabilidad y pasa a denominarse Comité de Normas Internacionales de Información Financiera para emitir precisamente las NIF, ¿no? ¿Por qué? Porque al hablar de NIF ya estamos hablando de todo, ¿no? Estamos hablando de los registros contables, de la presentación, de la revelación, de todo lo que incorporamos finalmente en el conjunto completo de
estados financieros, ¿no? Entonces, el objetivo o es, mejor dicho, ir emitiendo las NIF. Hasta la fecha ya se han emitido 17 normas internacionales de información financiera, ¿no? Y 17 normas de información financiera, pero estas vienen emitiéndose de acuerdo a un plan, ¿no? Pero, Alex, por otro lado, seguimos teniendo a las NICs. Exacto. Si bien el objetivo es ir emitiendo normas internacionales de información financiera que reemplacen a las NICs, pues en todo ese proceso de elaboración de NIF van a todavía existir o estar vigentes algunas normas internacionales de contabilidad, ¿no? Por ejemplo, el caso de NIF 9, ¿no? NIF 9, a partir del año 2018, reemplazó a la NIC 39, pero no en su totalidad, fíjense, ¿no? O sea, para algunas transacciones se sigue o se puede seguir aplicando a NIC 39. Ya. Si hablamos de NIF 15, NIF 15 sí reemplazó en absoluto a todas las normas que hablaban sobre el reconocimiento de ingresos, NIC 18, NIC 11, etcétera. ¿Ya? Entonces, mientras se continúe en el proceso, en algún momento de la historia contable, pues nos quedaremos únicamente con NIF. ¿De acuerdo? Entonces, cuando ya hablamos de NIF, nos estamos refiriendo implícitamente a las NICs que originalmente se empezaron a emitir, sus interpretaciones que son las SICs, las NIF, sus interpretaciones que son las INIF, el marco conceptual, los apéndices que forman o no forman parte de las NIF, etcétera. Todo ese conjunto, toda esa familia, la denominamos hoy en día únicamente normas internacionales de información financiera. ¿Ya? Pero, ¿a qué hago referencia con toda esta línea de tiempo? Y es que las NIF siempre tuvieron como objetivo alcanzar a aquellas empresas que rendían cuentas al público, en otras palabras, aquellas empresas cuya información financiera era de acceso público, se publicaba. Principalmente entidades reguladas o entidades que cotizan en bolsa, ¿no? ¿Por qué? Porque ya les había comentado que esta necesidad surge, ¿no? A raíz de lo que los grandes países en el mundo, pues, demandan, ¿no? Entonces, existía este marco normativo, pero, oye, pensado en aquellas empresas. Y si hablamos de empresas que rinden cuentas al público, si hablamos de empresas que son de carácter público, empresas que cotizan en bolsa, reguladas, normalmente son empresas grandes, ¿no? Hacia arriba, ¿no? Pero ¿qué pasaba con el resto de las entidades? O sea, al no existir un marco internacional, porque, oye, solo hablábamos de NIF, había que la pequeña, mediana empresa ponerse ese traje, ¿no? Sabía que no le quedaba, pero era el traje que había. No me podía ir a la fiesta si es que no me ponía un traje. Entonces tenía que agarrar el traje de las NIF para finalmente ir a la fiesta, que era preparar la información financiera. Y así hemos estado conviviendo, ¿no? Muchos años. La información financiera de las pequeñas y medianas empresas, pues se preparaba de acuerdo a NIF en muchos países, ¿no? Decíamos, repito, a la fiesta con el traje largo, con el traje ancho, etcétera, ¿no? Algunos países conscientes de esto, conscientes de que, oye, mira, las pequeñas y medianas empresas no pueden ir con ese traje que no les queda a la fiesta, entonces vamos desarrollando un marco normativo, pues, que realmente les aplique, ¿no? Les vamos a tejer un traje o coser un traje que realmente le quede, ¿no? Le quede. Por ejemplo, en el caso de México, desarrollaron normas internacionales, normas de información financiera, las NIF, pero con una I, ¿no? En otros países, su manual de contabilidad para microempresas, en otros países, principios para pequeñas y medianas empresas, etc. En casi todos los casos, tomando como base a las NIF completas, ¿ya? Casi todos los casos tomando como base a las NIF completas. Pero, oye, mira, vamos a tomar a las NIF completas y vamos a coger la tela
¿no? Los hilos de las NIF completas y vamos a coser un traje, pues, para pequeñas y medianas empresas. Y así se estuvo, repito, conviviendo por muchos años. En el caso latinoamericano, caso peruano, ¿no? Caso chileno, ¿no? Guayo, por ahí si no me equivoco, y otros, pues no existía un traje para pequeñas y medianas empresas, así que nos íbamos a la fiesta con el traje grande, ¿no? El traje de NIF completas. Pues bien, entonces esto ya se hizo una necesidad. Era importante que, oye, ¿sabes qué? Desarrollemos un marco normativo para pequeñas y medianas empresas. Es así que desde finales o inicios de los años, inicios, mejor dicho, de los años 2000, el Consejo de Normas Internacionales de Información Financiera tiene otro objetivo, que es desarrollar un marco normativo para pequeñas y medianas empresas. Es así que el año 2009 entra en vigencia lo que son las NIS para las pymes, ¿no? Su primera edición, su primera versión. Y pues era un marco normativo que estaba orientado para aquellas empresas que no tenían la obligación de rendir cuentas, ¿no? No tenían la obligación de publicar su información financiera. Eran empresas pues que no cotizaban en bolsa, no estaban reguladas, ¿ya? Y ahí poco a poco los países han ido pues adoptando estos estándares, ¿no? Entonces ya tenemos normas para grandes empresas, tenemos normas para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Oye, mira, vamos a ir a la fiesta, cada uno con su traje que le queda, ¿no? Cada uno con su traje que le queda, ¿no? Esa es un poquito la historia de cómo es que se emiten las normas internacionales de información financiera para pequeñas y medianas empresas. En ambos casos, es decir, en NIF completas y en NIF para pymes, el objetivo es preparar información financiera para propósitos generales, ¿no? Dentro de su contexto, ¿no? Dentro de su contexto. En el caso de NIF completas, se prepara información financiera para propósitos generales, en donde sabemos que los usuarios son una gran cantidad, ¿no? Y de todo tipo, porque finalmente es una entidad pública. Y me refiero a pública porque su información es acceso público, se debe al público porque participa en mercados de capitales, es regulado, ya no porque es del sector gubernamental. Y en el caso de NIS para pymes, dentro de su contexto de que es una entidad sin obligación, ¿no? De publicar su información financiera. Pero tiene, oye, clientes, tiene proveedores, tiene reguladores, tiene los accionistas, directores, dentro de ese entorno, dentro de ese mismo ecosistema de información financiera. ¿Ya? Entonces, además, es importante conocer el espíritu que está detrás de las NIF para las pymes. Y me refiero a la lógica con la que ha sido prescrita, ¿no? La lógica con la que ha sido desarrollada. A ver, en el caso de una gran empresa, pues sabemos que su estructura es importante, o mejor dicho, su estructura es a la par. Una gran empresa, una gran estructura, porque así lo demandan sus actividades, ¿no? Y ya sabemos que la literatura con la que ha sido escrita, desarrollada las NIF completas, resulta ser un reto para el profesional contable, porque se utiliza muchísima terminología técnica, ¿no? Muchísima terminología técnica. Entonces, nos podría resultar ser compleja, incluso darle lectura, interpretarla, aplicarla, ¿no? Porque bueno, sabemos que la misma estructura, repito, de esa empresa es competente para poder hacerlo, ¿no? Y además, sabemos que todo lo que comprenden las normas internacionales de información financiera en NIF completas, pues es un conjunto significativo de literatura, ¿no? Son más de 1000, más o menos, páginas, ¿no? Entre toda la documentación. Entonces, ya
ya podemos nosotros imaginarnos o darnos una idea por la misma aplicación que tenemos de lo complejo. No me refiero difícil, sino lo complejo por todo lo que he mencionado que resulta de ese marco, ¿ya? Entonces, decíamos que NIF para pymes está orientado para pequeñas y medianas empresas. Y una pequeña y mediana empresa, pues, no tiene necesariamente esa estructura como la tiene una gran empresa. Incluso no necesariamente tiene un personal cualificado, ¿no? No tiene un personal que realice tareas en particular, sino muchas veces tiene personal que hace muchas tareas, ¿no? El tema de la segregación de funciones a lo mejor no es una característica común de las pequeñas y medianas empresas. Entonces, sabiendo esas limitaciones o sabiendo la realidad de las pequeñas y medianas empresas, pues el órgano emisor, el IASB, consciente de ello, tenía que desarrollar un marco normativo que, si bien toma como base las NIF completas, pues hacer uso, ¿no? Y reuso de una de las características esenciales que se incluyen en el marco conceptual del mundo NIF, que es la comprensibilidad. Entonces, oye, tenemos que desarrollar un marco normativo que realmente puedan entender los que elaboran, los que preparan información financiera de una pequeña y mediana empresa. Entonces, debemos utilizar una terminología, debemos utilizar un lenguaje bastante simple, bastante claro, bastante sencillo, ¿no? Por más que recojamos un tratamiento que está prescrito en las NIF completas, pues oye, hagamos el esfuerzo de poner lo que hay en 10 párrafos, ponerlo en uno, pero que sea un lenguaje sencillo, sea un lenguaje claro, que cualquiera, ¿no? Dentro del ambiente de información financiera pueda entenderlo, pueda aplicarlo, ¿no? Esa es la filosofía o esa es la lógica con la cual ha sido desarrollada la SNIF para las pymes, ¿ya? Y esto es importante saberlo porque desde un primer momento desmitificamos el hecho de que aplicar NIF para pymes es complejo, es difícil, porque así lo es para el caso de NIF completas, ¿ya? Y bueno, el hecho de desarrollar un marco normativo para pequeñas y medianas empresas no es un tema menor, porque estamos hablando de que estas entidades son las que representan el mayor porcentaje de entidades a nivel mundial. Entonces, sí era importante pues, que exista este marco normativo, ¿no? Y por esa misma razón, pues, que se actualice, como les comentaba yo a un inicio, ¿no? Bien. Entonces, para que quede bastante claro, las NIF para las pymes es un marco normativo que se aplica para preparar y presentar información financiera de aquellas pequeñas y medianas empresas que no tienen una responsabilidad pública, ¿ya? De preparar y reportar información financiera, ¿ya? ¿Por qué? Porque no participan en un mercado de capitales, no están reguladas, ¿ya? Básicamente, ¿ok? El órgano emisor, el IASB, no establece qué es una pequeña, qué es una mediana, qué es una grande empresa. No lo establece, ¿ya? Eso ya es cuestión de cada jurisdicción, cuestión de cada país, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano, nosotros tenemos una clasificación de las entidades del sector privado. En primer lugar, de acuerdo a un tramo de ingresos anuales, tenemos a las microempresas, ¿ya? Más o menos estamos hablando de 200,000, un poquito menos dólares al año, ¿ya? Si se factura esa cantidad, pues es considerada una microempresa. Si excede este rango, más o menos hasta los 2,5 millones, un poquito más de dólares, ya están en el rango entre pequeña y mediana empresa, ¿ya?
Y si ya supera esos 2,5 millones de dólares aproximadamente, es una grande empresa, ¿ya? Entonces, esto no va a ser equivalente en el resto de países. Cada país establecerá sus reglas de juego de cómo clasificar a las entidades, ¿ya? Entonces, lo que te dice el marco normativo es, NIF para pymes está orientada para aquellas entidades que no tienen la obligación pública de rendir cuentas, ¿no? No publica su información financiera, no está regulada, no está en un mercado de capitales. Es lo que te dice, ¿ya? Pero en algún país, a lo mejor, puede ser que incluso una empresa que no cotiza en bolsa tenga que aplicar las NIF completas, ¿ya? Como el caso nuestro, en el caso de Perú. Nosotros tenemos a las microempresas, aquellas que le decían que no tenían ventas superiores a $200,000 anuales y que tienen que aplicar un manual de contabilidad para microempresas que está próximo a emitirse, ¿ya? Una entidad que supera ese nivel de ingresos hasta 2,5 millones de dólares, les decía, es considerada entre pequeña y mediana empresa. Y estas tienen que aplicar NIF para las pymes. Y aquellas que superan ya las 2,5 millones son consideradas grandes empresas y tienen que aplicar NIF completas. Ojo, solo porque es grande empresa. No estamos diciendo que cotiza o no cotiza en bolsa, porque ese es otro escenario. Todas las empresas que cotizan en bolsa pues aplican NIF completas o NIF plenas de forma obligatoria. ¿Ya? Entonces, a lo que me refiero, y repito, para que esto no se preste a confusión, es que NIF para pymes, o mejor dicho, el órgano emisor te dice NIF para pymes es para aquellas empresas que no cotizan en bolsa, principalmente. ¿Ya? Pero ya dependerá de cada país de, por un lado, establecer las reglas de juego de qué es una pequeña y mediana empresa, y si lo considere necesario, puede que incluso aquella entidad que no cotiza en bolsa tenga la obligación de aplicar NIF completas, ¿ya? Y es importante esta imagen porque aquí podemos ver precisamente todos los marcos normativos que están vigentes para preparar información financiera en el sector privado. Primero están las NIF completas, que históricamente son las primeras que se publican. Luego están las NIF para pymes, ¿no? Cuya primera versión pues entró en vigencia en el 2009. Estas, ¿no? NIF para pymes se basan en las NIF completas, por todo lo mencionado, ¿no? Oye, mira, hemos tomado la tela, ¿no? Con la que se ha preparado el traje para NIF completas para preparar el traje para pequeñas y medianas empresas, ¿no? Y en algunos países, como el caso de Perú, han desarrollado otro marco incluso para pequeñas empresas más pequeñas, las microempresas, ¿ya? Pero, repito, esto ya será decisión de cada país, de cada jurisdicción. En el sector público, básicamente utilizan las empresas completas y las entidades gubernamentales, municipios, etcétera, normas internacionales de contabilidad para el sector público, ¿no? Este es el mapa de Latinoamérica. Hola, hola, ¿me escuchan ahora sí, Edu? Sí, doctor, se fue su internet. Nos quedamos, doctor, donde estaba presentando. Este es la mapa de Latinoamérica. Ahí nos quedamos, doctor. Perfecto, gracias. La webcam se detuvo. Aún me dice 5. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Nuevamente se recuperó. Perfecto. Bien. Entonces, les decía que esta es una imagen, ¿ya? Quizá es necesario actualizarla, pero bueno, esto ya es estadística finalmente de los emisores, los reguladores. Casi toda Latinoamérica está ya
aplicando NIF para pymes. En algunos casos de forma parcial, en otros están en un plan de implementación, pero en resumidas cuentas, pues estamos ya ocupando un lugar dentro del bus de las NIF para las pymes, ¿ya? Y es importante porque ya estamos hablando del mismo lenguaje a nivel de pequeñas y medianas empresas, ¿no? A nivel mundial, este es el mapa, ¿no? Este está más actualizado, ¿ya? A nivel Centroamérica y Latinoamérica, porque en el caso de Bolivia, por ejemplo, es algo particular, ellos han retrocedido en la aplicación de todo lo que es normativa internacional, esperamos que de acá a corto plazo, pues, se vuelvan a incorporar, pero en resumen, miren, son 86 de 166 países o jurisdicciones en el mundo, ¿no? Que ya vienen utilizando las NIF para las pymes, ¿no? Entonces, nuevamente, esto nos permite tener un panorama de cuán importante es dominar estos estándares internacionales, ¿no? Por un lado, las NIF completas, que ya hemos venido hablando muchísimas décadas, y por otro lado, NIF para pymes, porque, repito, es el contexto mayoritario en los países, ¿no? Las pequeñas y medianas empresas son los que finalmente determinan la base económica de los países, ¿no? ¿Qué beneficios y retos se nos presenta en la aplicación de este marco normativo? Beneficios, en algunos países, como decíamos, habían desarrollado una normativa local para pequeñas y medianas empresas y que cuando esa pequeña y mediana empresa también quería salir a levantar financiamiento, no necesariamente en un mercado de capitales, sino con acreedores, por ejemplo, existía una limitación porque pues esos principios contables locales no necesariamente conversaban con los internacionales, ¿no? Entonces, al ya una pequeña y mediana empresa utilizar NIF para pymes, pues existe la garantía de que estos van a poder ser entendidos a nivel mundial, porque, repito, ya es un marco internacional utilizado por la mayoría de países, ¿no? Y eso, a su vez, pues permite la comparabilidad. Entonces podemos comparar ya no solamente información de empresas que cotizan en bolsa, sino también de empresas pequeñas y medianas, al aplicar las NIF para las pymes, ¿no? Ya sabemos que como punto principal de diferencia o comparándola con las NIF plenas es el nivel de simplicidad, de sencillez, de claridad con la que se ha prescrito, con la que se ha desarrollado finalmente NIF para las pymes, ¿no? ¿Cuáles son los retos? A ver, es una ventaja el haber venido utilizando ese traje grande, porque bueno, íbamos a la fiesta, ¿no? Es distinto a que me haya quedado en casa, ¿no? Entonces, me ponía ese traje, aunque grande, pero iba a la fiesta. Y al ir a la fiesta, pues yo ya conocía ese ambiente, ¿no? Yo ya tenía esos contactos, conocía todo ese protocolo que hay que seguir cuando se va a una fiesta, ¿no? Entonces yo ya venía entrenado. Entonces ahora me ponen un traje hecho a mi medida, pues ahora cuando voy a la fiesta ya no voy a estar un rinconcito ahí esperando a ver qué es lo que ocurre, sino que ya me voy a poder desenvolver adecuadamente. Bajo esa misma analogía, pues oye, al venir aplicando NIF completas, de alguna manera, porque era el marco, el único marco que existía, pues se me va a hacer más sencillo aplicar NIF para pymes. Se me va a hacer más sencillo aplicar NIF para pymes, ¿no? Esa es una de las grandes ventajas. El reto está en que, oye, es verdad que hay que bajar revoluciones, ¿no? No es que yo, por rapidez, agarre el traje y me vaya, agarre el traje de NIF completas y me vaya a la pequeña y mediana empresa, no. Tienes ahí en el closet, ¿no? Tienes ahí en tu armario, tienes dos trajes. Tienes un traje para grande empresa o empresa que cotiza y tienes un traje para ir a la fiesta de pequeñas y medianas empresas. Ese es uno de los retos, porque es verdad, a veces ocurre que estamos en una pequeña y mediana empresa y estamos pensando necesariamente o le estamos exigiendo al cliente, ¿no?
no sé, por ejemplo, en el caso de activos fijos, NIC 16, MIC 16, ya, si bien casi toda la sección de activos fijos de NIC para pymes recoge los tratamientos de NIC 16, pero no es NIC 16 en su totalidad, y hay una flexibilidad en cuanto a la presentación y revelación de los activos fijos en los estados financieros. Entonces, a eso me refiero. Eso es un reto, ¿ya? Ahora, si es que simplemente yo decidí no ir a la fiesta porque no me gustaba el traje, porque no me quedaba, ahí hay un mayor reto, porque es involucrarme por primera vez en este marco normativo. Sea cual fuera el escenario, así haya ido a la fiesta con el traje grande o así no haya ido a la fiesta, pues hay que asumir, afrontar ese reto. ¿Por qué? Porque ya es una obligación en la mayoría de los países aplicar NIF completas, aplicar NIF para pymes. ¿Sí? Y el otro reto es que, porque a ver, el primer reto lo tenemos nosotros, los profesionales contables, los que nos desarrollamos todo lo que es este ecosistema de la información financiera. Pero también el reto es convencer a los empresarios, porque finalmente son ellos los que tienen que asignar los recursos necesarios para llevar a cabo, por ejemplo, un proceso de implementación, ¿no? Y el empresario cada vez, pues, por todo lo que conocemos, quiere ir siendo más eficiente, por no decir otra cosa, en los costos y gastos. Entonces, si vienes y le dices, oye, ¿sabes qué? Estoy obligado, o de acuerdo a tal norma, estamos obligados a aplicar NIF para pymes. Pues si lo lanzamos o lo vendemos así nomás, pues el empresario va a decir, ¿y por qué? ¿Quién me lo exige? Ah, no, nadie me exige esos estados financieros que los reporte, que los presente, sino que es para nuestro uso. Ah, no, entonces si es para nuestro uso, mejor sigamos con lo que estamos, ¿no? Entonces, no es como la información, por ejemplo, fiscal o tributaria, que sí te la piden todos los meses, anualmente. Entonces, oye, sí, hay que preocuparnos. Entonces, yo creo que ya es momento de venderlo de otra manera, ¿no? Más allá, bueno, la obligación existe, ¿no? Por ejemplo, en el caso peruano ya hay un decreto legislativo, norma con rango de ley que establece la obligación de aplicar estos marcos normativos. Pero más allá de eso es generar conciencia, ¿no? Generar ese ambiente de información financiera a nuestros clientes, ¿no? A nuestros clientes que ya tenemos, a nuestros potenciales clientes, de tal manera que la información financiera pues cobre esa importancia, ¿no? Los empresarios se manejan de una forma quizás empírica, una forma rutinaria, ¿no? Se manejan por costumbre, pero ahí es donde aparecemos nosotros, que somos profesionales en este tema, para ayudarles y decir los beneficios que va a obtener si realmente reflejamos la información financiera en los estados, o mejor dicho, reflejamos la realidad en la información financiera, ¿no? Con números. Mira, oye, si tú quieres únicamente información tributaria, bueno, eso te va a ayudar para cumplir los objetivos que tienes frente a la administración tributaria. Pero a ti, tú necesitas, oye, saber cuánto es el valor real, el valor razonable de tus activos, de tus pasivos, ¿no? Cómo estás reconociendo las transacciones de ventas, de costos y gastos. Tú quieres esa realidad, porque lo que tú quieres es crecer, ¿no? Lo que tú quieres es crecer. Y si no conoces tu realidad, si no conoces tu verdadera situación, tu verdadero desempeño en un periodo determinado, difícilmente vas a conseguir ese objetivo. La rutina, la costumbre, ¿no? Lo empírico te va a ayudar hasta cierto momento, pero no te va a llevar a ser una gran empresa. Y eso ya está contrastado, eso está verificado, ¿no? Entonces, ahí está el reto, en que no solo nosotros seamos los convencidos, sino también hay que convencer a los empresarios, ¿no? Y aquí vamos a ver a continuación el detalle de estas 35 secciones que componen la norma NIF para las pymes. Y en la última columna estamos colocando cuál es esa NIF que ha servido de base para desarrollar esa sección, ¿ya? Tenemos la sección 1, que nos habla sobre pequeñas y medianas entidades. Se hace una definición de qué es una pequeña y mediana entidad, principalmente pues aquellas entidades que no tienen la obligación pública de reportar sus cuentas o publicar su información financiera.
En la sección 2 es un homólogo a lo que es el marco conceptual, porque aquí se desarrollan conceptos y principios fundamentales, ¿no? Se desarrollan las definiciones de los elementos de los estados financieros, activo, pasivo, patrimonio, ingresos y gastos. Se habla también de esas características de la información financiera, el objetivo de la información financiera. Una de las características acá importantes que hay que resaltar es la del esfuerzo y costo desproporcionado. ¿Qué es lo que te dice básicamente esto? En algunos requerimientos las secciones te van a pedir, por ejemplo, que midas a valores razonables ciertos elementos de los estados financieros. ¿Ya? Caso particular, activos biológicos. Tú eres una empresa agroindustrial y tienes tus activos biológicos. De por sí, la sección que nos habla sobre este tipo de transacciones, la sección 34, ¿no? Te dice, tienes que medirlos a valores razonables. Entonces, oye, tú eres una pequeña empresa y analizas la aplicación de esta sección. Tengo que llevar mis activos biológicos a valores razonables, lo cual implicaría, porque no tengo el recurso competente de calcular valores razonables, de que contrate a un tercero experto, ¿no? Aquellos que conocen los temas de valoración y de activos biológicos. Esto implicaría, pues, un costo para la pequeña empresa significativo, ¿no? Entonces, ahí es cuando tú tomas en consideración lo que dice NIF para pymes. Oye, si el esfuerzo y yo costo que vas a incurrir es desproporcionado a los beneficios que obtendrías llevar a valores razonables estos activos biológicos, oye, yo NIF para pymes no vengo a encarecerte la vida. Yo no vengo a aparecer como un gasto en tu estado de resultados y que eso merme tus beneficios. No. Entonces, si tú concluyes de que el esfuerzo y el costo desproporcionado en el que incurres para llevar a valores razonables, en el caso específico de sus activos biológicos, no lo hagas. En su lugar, mídelos al costo. Y esta característica, ¿ya? La vamos a encontrar en la mayoría de las secciones. Esto es algo que sí está de forma explícita en el marco normativo. En las NIF completas lo está en algunas normas, como el caso de NIF, la NIF 9, ¿ya? Pero también en el marco conceptual, pero con otros términos. ¿Sí? Porque, a ver, en una empresa grande que cotiza en bolsa, pues decir que el esfuerzo de costo es desproporcionado a los beneficios, como que no calza mucho, ¿no? Como que no calza mucho, porque ahí, oye, los usuarios si quieren saber, ¿no? Que esos activos biológicos se niegan a valores razonables, o la diferencia que existiría entre medirlos al costo o al valor razonable. Entonces, como que ahí no hay tantas opciones o no hay tanto sustento para poder utilizar esa característica. ¿De acuerdo? Tanto la sección 3, la sección 4, la sección 5, la sección 6 y la sección 7 y también la sección 8 nos habla de los mismos estados financieros y notas a los estados financieros, lo cual pues toma como base lo que conocemos en la NIF 1. La sección 9 nos habla de estados financieros consolidados y separados, que ha tomado como base a la NIF 27, a la NIF 10. La sección 10 nos habla sobre políticas, estimaciones y errores contables, ¿no? Que se basa fundamentalmente en la NIF 8, ¿no? La sección 11 de instrumentos financieros, que se basa aún en NIF 39, NIF 7, NIF 9 próximamente. La sección 12, que habla sobre otros temas relacionados a instrumentos financieros, principalmente los instrumentos financieros derivados. La sección 13 de inventarios, basada en la NIF 2. La 14 de inversiones en asociadas, en la NIF 28. La 15, inversiones en negocios conjuntos, basados en NIF 11, NIF 28. La sección 16 de propiedades de inversión, basada en NIF 40. La sección 17, propiedades, planta y equipo, basada en la NIF 16. Sección 19, intangibles, distintos de plusvalía, en la NIF 38, combinaciones de negocio en la sección 19, basados en la NIF 3,
la sección 20 de arrendamientos basada aún en la NIC 17, ¿ya? Y va a seguir también basado en la NIC 17 porque este es uno de los temas que IASBI ha consultado respecto a si considera de que aún, o mejor dicho, que los arrendamientos deben o no deben ser contabilizados de acuerdo a NIF 16, porque ya hay una experiencia en NIF completas que esto ha resultado ser muy oneroso. Entonces, oye, si ya para las empresas grandes NIF 16 ha sido pues un reto bastante alto y además oneroso, oye, no se lo vamos a pedir pues a una pequeña y mediana empresa. Así que es muy probable que ya en el borrador esté incluido, y aparte por las preguntas que se han hecho hasta febrero de este año, se va a mantener el tratamiento de los arrendamientos, es decir, basados en NIC 17, ¿ya? La sección 21 de provisiones y contingencias, basados en la NIC 37. La sección 22, pasivos y patrimonio, basado en la NIC 32. La sección 23 de ingresos y actividades ordinarias, basada en la NIC 11 y NIC 18 actualmente. Pero ya en esta tercera versión del borrador que les menciono, toma como base a la NIC 15. ¿Ya? La sección 24, subvenciones del gobierno, basado en la NIC 20, costos por préstamos en la NIC 23. Acá hay una gran diferencia, ¿no? Que lo es todo ya en esta sección. Cuando hablamos de NIF completas, la NIC 23 sí te habla que capitalice los costos por financiamientos relacionados a un activo apto, ¿no? Mientras que la actual sección 25 te dice que todos los costos por financiamiento mándalos directamente a resultados, ¿no? Pero ahora, con los cambios que se han propuesto, esto se va a alinear a lo que dicen NIF para las NIF completas, ¿ya? De tal manera que eso le va a permitir, pues, tener una fotografía distinta, ¿no? De este tipo de transacciones y también del caso de los intangibles, ¿no? En el caso de los intangibles también se hablaba de que todo lo que es en caso de NIF para pymes, todo lo que es investigación y desarrollo, mándalo a gasto, no evalúe si es investigación gasto, si es desarrollo activo, no, mientras que ahora con los cambios pues sí hay algunas novedades, ¿no? La sección 26 de pagos basados en acciones en la NIF 2, sección 27 de deterioro de valor, basados tanto en la NIF 36, en la NIF 2, la sección 28 que nos habla de beneficios a los empleados, basados en la NIF 19, y la sección 29 de impuesto a las ganancias, basados en la NIF 12. La sección 30, conversión en moneda extranjera, en la NIF 21, la 31 de hiperinflación, en la NIF 29, la sección 32 de hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa, basado en la NIC 10, la sección 33, información a revelar sobre partes relacionadas, en la NIC 24, la sección 34 de actividades especializadas, dependiendo cuál es, en la NIC 41, NIC 12, NIC 6, y la sección 35 que nos habla sobre la transición a NIF para las pymes, que toma como base a la NIF 1. Entonces aquí han podido observar que son 35 secciones que componen las NIF para las pymes, es una sola norma, ¿ya? Y que, mira, en todos los casos se basa en las NIF completas, ¿ya? Bien, y como parte o como valor agregado, yo les quería comentar también un poco sobre lo que se viene en esta tercera versión. Ya lo hemos ido también mencionando con algunas pinceladas, ¿no? Desde el 2019 ha empezado la segunda revisión de lo que es el marco normativo NIF para las pymes, ¿ya? En 2009 fue la primera versión, en 2015 fue la primera revisión que se hizo a la primera versión, por lo tanto ya es una segunda versión, y ahora desde el 2019 se hace una segunda revisión, ¿no? De lo que está en la versión de 2015, ¿ya? Bien. El alcance principal de esta revisión integral ha sido los requerimientos de las NIF completas emitidas desde 2015, fíjese, hasta la fecha, ¿no? Entonces, son muchos años los que han transcurrido, es mucha agua que ha corrido debajo del puente, como se dice, era oportuno hacer una actualización,
¿ya? Principalmente han habido nueve normas nuevas, ¿no? Y 29 cambios a normas o interpretaciones existentes, ¿no? ¿Qué es lo que se recoge en esta tercera versión? Cambios que se han hecho en la NIF 3, la nueva NIF 9, la nueva NIF 10, la nueva NIF 11, bueno, no nueva, pero cuando se entró en vigencia la NIF 13, ya se estaba por emitir la versión 2015 de NIF para pymes, entonces ya no recogía tampoco estos conceptos, así que NIF 13, la nueva NIF 15, ¿no? Y además también el nuevo marco conceptual, que recordemos que desde el 2020 pues entró en vigencia a nivel internacional. Entonces, esto ha servido como base para decir, oye, es importante actualizar NIF para las pymes, ¿ya? Vamos a ir repasando en estos minutos que nos quedan aquellas modificaciones propuestas. Repito, esto fue publicado en noviembre del año pasado y hasta febrero de este año se han recibido comentarios y consultas respecto a los cambios emitidos. Ya el JASPI está terminando ya recepcionó los comentarios, hemos tenido la oportunidad de participar en el grupo latinoamericano de NIF para, en conjunto con los otros países, dar nuestros comentarios respecto a los cambios que se han propuesto. Así que esperamos que antes de fin de año pues ya veamos a la luz, ¿no? esta nueva versión. A nivel de sección 2 se han introducido nuevos conceptos ya sobre la medición. Ya los métodos de medición se han actualizado, alineado a lo que establece la NIF completas, ¿no? Se han aclarado algunos conceptos y también se ha considerado mantener el concepto de esfuerzo-costo desproporcionado que les acabo de comentar con los ejemplos, ¿ya? Esto, en suma y en resumen, ayuda a alinear los conceptos, definiciones, métodos de evaluación que están prescritos en el marco conceptual, ¿ya? De alguna manera nos hemos alineado aquí con lo que establece el marco conceptual. En el caso de combinaciones de negocios, recordemos que han habido cambios en los últimos años sobre la definición de lo que es negocio, entonces era importante recoger esta nueva definición y sobre todo incluir una guía de aplicación de lo que es el método de contabilización de la adquisición. O sea, el mismo método que está en la NIF 3, pues se ha incorporado, se ha recogido en la NIF para las pymes. ¿Ya? Aquí, fíjense, en la sección de instrumentos financieros hay algo muy importante. ¿Ya? Hay algo muy importante. El instrumento financiero básico más común son las cuentas por cobrar. Y bajo la versión anterior, el deterioro de las cuentas por cobrar se calculaba de acuerdo a la metodología de pérdidas incurridas. Pues bien, ahora, ¿qué es lo que se ha hecho? Se mantiene todavía, ya, la metodología de pérdidas incurridas, pero ya se ha incorporado la metodología de pérdidas esperadas de acuerdo a lo que establece la NIF 9. Entonces tienes ahí esas dos opciones, ¿ya? La clasificación de los activos financieros se basa también en lo que establece la NIF 9. Flujos de efectivo contractuales y el modelo de negocio. ¿Ya? Eso en realidad, bajo la lógica de NIF 9, es sencillo. Así que se incorpora también esa misma lógica en NIF para las pymes. ¿Ya? Dentro de la sección 12 estaba incorporada una cápite de lo que era valor razonable, bastante escueto. O sea, lo que se ha hecho ahora es todo lo que estaba en la sección 12 se ha mandado a la sección 11. ¿Ya? Entonces hay una sola sección de instrumentos financieros ahora, que es la sección 11. Y como la 12 estaba vacía, se ha completado con valor razonable. Es decir, ahora la sección 12 te habla de todo lo que es la definición y cómo determinar valores razonables que toma como base a la NIF 13. Es importantísimo este cambio. ¿No? ¿Qué es lo que les decía aquí? ¿Ya? ¿Qué es lo que les decía?
perdón, no era la sección 12 que hablaba sobre valores razonables, sino la 11, ¿ya? Sino la 11. Entonces la 11 ya quitó, toda la 12 quedó vacía porque se fue la 11 y la 12 se completó con lo que son las nuevas definiciones de lo que es valor razonable, ¿ya? Otro cambio significativo es lo relacionado a los ingresos de actividades ordinarias, ¿no? Que está prescrito en la sección 23. Se tomaba como base NIF 18, NIF 11, ¿no? Y otras interpretaciones, pero ahora se toma como base la NIF 15. Y ese modelo de los 5 pasos que ya venimos aplicando en NIF completas, pues lo vamos a aplicar también en NIF para las pymes. Con un lenguaje más sencillo, con un lenguaje más claro, pero bajo la misma lógica, ¿ya? Hay algunos temas, como les decía, que no han sido todavía recogidos, como el caso de NIF 16, que es lo más común para las empresas, básicamente por la experiencia que se ha tenido en NIF completas, ¿no? Y ha sido mucho trabajo, ha sido muy oneroso en algunos casos, así que, oye, no le vamos a trasladar ese dolor de cabeza pues a pequeñas y medianas empresas, ¿ya? Tampoco se ha decidido incorporar tratamientos contables relacionados a las criptomonedas porque se considera que esto no es una transacción común entre pequeñas y medianas empresas, ¿no? Quizás para la próxima revisión ya sea a lo mejor necesario incluir, ¿ya? Bien, entonces aquí bajo un vistazo general, las secciones que se han visto más impactadas con estos nuevos cambios es la sección 2, que hablábamos sobre principios de definiciones, la sección 9 de estados financieros consolidados y separados, la sección 12, que es una nueva, no un número, pero sin contenido, que incorpora todo lo relacionado a medición del valor razonable, la sección 19 de combinaciones de negocios, ¿no? Por la nueva definición que ya se viene aplicando en NIF 3, y la sección 23 de ingresos por actividades ordinarias, porque ya toma como base a la NIF 15, ¿no? Y bueno, esto era lo que quería compartir con ustedes en esta mañana. Es como antesala pues, a todo lo que podemos desarrollar más adelante en NIF para pymes, ¿no? Así que les agradezco su atención y pues también que tengan un buen resto de día, buena semana y nos vemos ya en el curso que organiza el Instituto de NIF más adelante.